Bien, muy buenos días. Va el señor presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, doctor José Agustín Suárez Alba, a dar a conocer la lista de candidatos a ocupar un cargo de magistrado en la Honorable Corte Suprema de Conference Justicia. recording has started. Señor presidente, muy buenos días. Buenos días, saludamos a la audiencia pública aquí presente y a quienes han venido siguiendo el proceso que concluye hoy desde la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para entregarle a la Corte Suprema de Justicia y al país una gran lista, dada la delicadeza, la importancia, la urgencia hoy en la puerta de la justicia del posconflicto en Colombia, que ha de asumir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En orden alfabético, los nombres convocados a integrar la lista son los del señor magistrado Pedro Oriola Bella Franco, egresado de la Universidad Libre, quien ha estudiado el derecho público, el derecho administrativo, la responsabilidad penal del servidor público y la maestría en criminología. Ha sido fiscal ante los señores jueces del circuito, ante los señores magistrados de tribunal y de la Corte, y hoy es magistrado de extinción de dominio, materia desde donde adquiere todavía mayor obligación el señor magistrado Abella Franco de entregarle al país resultados de la materialidad del concepto de justicia, no solo penal, sino civil y constitucional, en el listado de bienes extinguidos en el dominio por proveniencia ilícita, para ser capaz de resarcir con su fondo que de allí resulte a las víctimas. La doctora Gloria Lucía Bernal Acevedo, egresada de la Universidad de Medellín, dirige la maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad del SINU, bajo la rectoría del señor expresidente de la Corte Constitucional, el doctor José Gregorio Hernández. Ha estudiado los puntos nucleares del derecho penal y de los derechos humanos. Se siente preparada para decidir en la Corte las penas alternativas propias del posconflicto. El profesor Francisco Bernati Ochoa, egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde es docente titular de carrera. Será la razón por la cual la Corte lo ha escogido como su conjuez. Sabe por qué la Corte debe avanzar en la protección de los derechos y garantías de las personas desde el primer momento procesal. Ha liderado el Observatorio a la Jurisprudencia Penal en los últimos 10 años y es doctorado en la Universidad de Salerno. El señor magistrado Jesús Ángel Bobadilla Moreno, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene experiencia que ha culminado por ahora como magistrado de tribunal y magistrado auxiliar de la Sala de Casación a la cual aspira. Está preparado para el rol de la Corte Suprema en La Paz, sabiendo aplicar la justicia transicional, y le apuesta a una casación más ágil y depurada, conforme lo expuso aquí en la audiencia pública. El señor magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez pertenece a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín, sumando 33 años de servicio en medio de debates académicos sobre los criterios del derecho procesal para hacer justicia no tardía, con respeto a las garantías, la reparación de los agravios
y la unificación de la jurisprudencia. El también señor magistrado Olimpo Castaño Quintero, como el anterior, se desempeña en la misma Sala de Justicia y Paz. Es especialista en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario y también en Derecho Constitucional. Probó en la audiencia pública, como los nombres anteriores y los que siguen, no haber sido foco de ningún tipo de escándalo judicial en su servicio. El señor magistrado Víctor Manuel Chaparro Borda, en la audiencia pública exhibió la estructura para trabajar por la celeridad de las decisiones en casación mediante la unificación de la jurisprudencia. El profesor Fabio Espitia Garzón, egresado de la Universidad Externado de Colombia, donde también es docente. Fue fiscal delegado ante la Sala Penal de la Corte. En su trabajo, partiendo de la buena fe y la confrontación con los derechos de las víctimas y sabiendo aplicar los mecanismos alternativos de represión en procesos de restitución de tierras y de extinción de dominio, exhibió ejemplos de estatura académica. El litigante doctor Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal, egresado de la Universidad Externado de Colombia, ejerce y coordina académicamente la Defensoría Pública en materia penal para enseñar los juicios de responsabilidad por detención ilegal, previniendo así los riesgos ante los demandantes del Estado por perjuicios. Es por lo que abogó por un derecho penal con principio de convencionalidad desde la axiología de la Constitución Nacional. El doctor Max Alejandro Flores Rodríguez, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, comenzó su carrera como juez promiscuo municipal, luego fue juez penal municipal y del circuito, juez de instrucción criminal, magistrado auxiliar y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Obtuvo el primer puesto en los concursos de jueces y magistrados. El doctor Agustín García Rivera es juez de carrera por 30 años, 20 de ellos como magistrado auxiliar en un solo despacho de la Sala Penal, lo que significa haber sido capaz de mostrar su valor a plurales magistrados regentes durante ese largo tiempo del mismo despacho. Tiene otra carrera como administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública, que también tiene la vocación de dar los insumos para ser un señor juez completo. La doctora Mireya González Preciado es egresada de la Universidad de la Gran Colombia. Se desempeña como fiscal ante la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, luego de 29 años recorridos desde instrucción criminal hasta la Fiscalía ante la Corte. Como juez séptimo penal del circuito, fue la primera en aplicar el sistema penal acusatorio, acercando la sociedad a la justicia a través de la oralidad. El doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, como juez autónomo y sin prejuicios, ha encontrado el fundamento contemporáneo de la legitimidad de la justicia para garantizar los derechos fundamentales. Así lo ha hecho también por 32 años. La señora magistrada Uldi Teresa Jiménez López, egresada de la Universidad de la Gran Colombia. Desde su trabajo en la Sala de Justicia y Paz
del Tribunal Superior de Bogotá construye el cierre de la violencia del país que nos ha embargado durante los últimos 50 años, marcando el derrotero para superar el déficit antiguo de justicia. Ha estudiado el crimen como empresa internacional. El doctor Hermes Darío Lara Acuña, como magistrado del Tribunal de Bogotá, ha promovido la legalidad penal contra el rompimiento de la comunicación entre autoridades públicas que impide estructurar la política criminal del Estado en pro de un Estado social y democrático. El profesor Ricardo Martínez Quintero, desde su decanatura de la Facultad de Derecho del Colegio de Cundinamarca, ha enseñado la casación como control legal y como control constitucional a partir de su libro La influencia de la colonia en la casación penal. La señora magistrada emerita del Socorro Mora Insuasti es egresada de la Universidad de Nariño, cubriendo así la totalidad de la geografía de Colombia, con vocación de representar las regiones del país en la Corte Suprema. Es magistrada del Tribunal Superior de Cali y formadora del juez natural con capacidad de ubicarse en el medio social donde suceden los hechos que juzga, evitando entonces decisiones aparentemente legales pero injustas. Se ha caracterizado en este trabajo académico con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la protección de los derechos fundamentales, no retóricamente sino materialmente hablando. El doctor Martín Antonio Moreno San Juan es egresado de la Universidad Católica de Colombia, completando también un espectro amplio de fuentes académicas en cuanto a las universidades de proveniencia de los señores jueces, magistrados, abogados y litigantes y fiscales que aspiran a integrar la Sala Penal de la Corte. Ha completado 21 años de carrera tanto en la Fiscalía como en la Administración de Justicia propiamente dicha, como juez municipal del circuito, magistrado del tribunal y auxiliar en la Corte. En Francia recibió formación de la magistratura francesa. Es fiscal delegado ante el tribunal. El también señor fiscal Julio Ospino Gutiérrez es hoy fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Allí y como procurador y como juez ha tomado decisiones mirando el bien común y con sentido común, sin rebuscar argumentos sofisticados para acercar más la justicia al usuario. La doctora Marisol Palacio Cepeda es la coordinadora para la defensa de la infancia, la adolescencia y la familia en la Procuraduría Delegada. Hace su doctorado, que concluye con la tesis Repensar el derecho penal en clave de derechos, que ha trabajado interdisciplinariamente en las mesas de reinserción con el M19, en los procesos de paz que el Estado
construyó con ese movimiento, para eventualmente replicarlo en el que sucede con las FARC-EP. Durante 25 años ha investigado científicamente el punto con el cual concluye el doctorado a través de 6 libros, 4 en exclusividad de autoría y 2 compartiéndola con el tratadista Bacigalupo. La doctora Esperanza Peña Redondo es egresada de la Universidad Externado de Colombia, se desempeña como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, ha sido codirectora de Chembri y Peña Asociados, tanto en su ejercicio profesional como en la rama judicial. Exhibió lo que hizo aquí en la audiencia pública: los principios y valores de la libertad. El doctor John Jaime Posada Orrego es egresado de la Universidad de Antioquia, es procurador judicial 2 en Medellín. Ha tenido como principios rectores en su trabajo el principio de humanidad, porque cada proceso penal encierra un dolor; el principio de justicia, los de probidad y honestidad, al igual que, insistimos, los nombres anteriores y los que siguen. La doctora María Consuelo Rincón Jaramillo también se desempeña en Medellín como magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior. Es egresada de la Universidad de Medellín. Tiene 30 años de experiencia judicial, pasando por la Fiscalía Regional, por la Coordinación de Jueces Regionales, la que se conoció como Justicia Sin Rostro, la Sala de Extinción de Dominio, en donde conoció procesos a los que nos referimos a comenzar esta audiencia con el primer nombre pronunciado, en este caso respecto de bienes de los hermanos Rodríguez Orejuela y los Gaitán Sendales, haciéndolo con mucho valor. El doctor Eberto Salomón Rodríguez Hernández es también fiscal delegado ante la Sala de Casación a la cual aspira, donde se ha detenido con los aquí presentes y con la propia sala y la Fiscalía en la discusión en puntos neurálgicos como la variación de la calificación hecha por el fiscal en fases procesales avanzadas, que llevan hoy a la Sala Penal de la Corte a estar a puertas de tomar una decisión de fondo frente al tema. Esto es, si la vinculación de la acusación presentada por el señor fiscal es vinculante o no. Allí, con la decisión que tome la Sala Penal de la Corte, se abrirá otro camino de solución judicial. Se ha desempeñado como juez penal municipal de instrucción criminal,
juez penal del circuito, juez especializado y juez superior. También fue magistrado auxiliar de la sala a la cual aspira por 16 años. La señora magistrada Teresa Ruiz Núñez es egresada de la Universidad Libre, cumple otro papel estelar como magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en donde ha tenido oportunidad de brindar la materialidad del concepto de justicia alrededor de hechos punibles de gravedad como el reclutamiento ilícito, apuntándole a los comandantes de los bloques y frentes que lo han liderado. Comenzó su carrera como citadora del juzgado promiscuo de Mogotes hasta llegar a la magistratura, admitiendo la diferencia como juez plural que aprende y enseña de las discusiones. Fue una muy integérrima secretaria de la sala penal a la cual aspira. La doctora Sonia Patricia Sierra Román es egresada de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Se desempeña como procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento en el Ministerio Público de la Nación. Ha sido juez penal municipal, juez del circuito, juez especializada, coordinadora de los señores jueces regionales, con quienes ha trabajado los institutos procesales novedosos del sistema penal acusatorio que, arribando a su década de vida, permiten discernir las diferencias en las etapas procesales a cargo de la Fiscalía General de la Nación, sin las cuales es imposible que el juez brinde la oferta de justicia. Es por lo que hace 24 horas, al hacer el balance de la década del sistema penal acusatorio, se pudo hacer la distinción entre la acumulación de noticias criminales por millones en sede de la Fiscalía General, que mientras no lleguen al conocimiento del señor juez, no se podrá brindar la oferta judicial. Y cierra la lista la doctora Floralba Torres Rodríguez, egresada de la Universidad Libre, con experiencia como procuradora delegada, como viceprocuradora encargada para adelantar procesos disciplinarios a exministros de Hacienda y Crédito Público, como jefe del área de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, donde enseña el principio de oportunidad, las negociaciones y los preacuerdos que, bien aplicados, evitarían que todo llegue a juicio, como fue la verdadera inspiración del sistema penal acusatorio. Tiene 30 años de experiencia desde el 23 de agosto del año de 1985, ejerciendo el derecho desde 1982. Así, la Sala Administrativa cumple con su función constitucional de entregar ampliamente los mejores nombres para integrar la Sala Penal de la Corte. Muchas gracias. Se trata de la vacante que deja la doctora María del Rosario González en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente, a todos ustedes, muchas gracias.